Sin más, yo quisiera pasar a nuestro hermano Mario Fumero, que trae la palabra, verá el compartimiento de hoy y lo recibimos cariñosamente. Amén. Bien. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué pila de deportados nos mandó para acá. Es Domingo de Ramos, pero ya ustedes saben que es el Domingo de Ramos. Tristemente yo comentaba ayer que en un programa de radio que me hicieron, cómo hemos perdido principios de Semana Santa. Está bien que vayan a ver a la familia, pero si algún hermano deja de ver la familia o de estar en familia y reflexionar por ir a la playa, bueno, no voy a pedir que le parta un rayo, pero que sepan que Dios le va a pedir cuenta. ¿Por qué? Miren, la Semana Santa debe ser una semana de recogimiento y de compartir en familia. Yo cuando llegué a Honduras en el 63 me metieron preso en una Semana Santa. Solo he estado preso una vez en mi vida, en Comayagua. Estaba trabajando en la iglesia de Pentecostal y fui a predicar a San Sebastián y a La Paz. Y la policía me llevó preso porque ese día no se podía manejar. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Era sagrado, el Viernes Santo, olvídate. Y solamente música sacra y música solemne. No se podía vender alcohol toda la semana, recogimiento, procesiones. Y era la semana en que todo el mundo se componía porque había un bolo frente a la iglesia que bebía todos los días, pero la Semana Santa no bebía porque no vendían guaro. Y además llevaba la cruz en la procesión. Hemos pasado de una Semana Santa súper espiritual a una Semana Santa súper carnal, donde para colmo yo iba a tener una actividad en San Pedro Sula con los pastores y resulta que me llaman diciendo que no se puede tener porque tenían vacaciones. Y hay iglesias que hasta ponen el rótulo, iglesia cerrada, estamos de vacaciones. Pero no. Antes se predicaba las 7 palabras, bueno, era tremendo. Hoy hemos perdido muchos valores, pero bueno, esta es la crisis que actualmente vivimos. Por lo tanto, no voy a predicar de la Semana Santa, voy a predicar de la realidad que vivimos en Honduras. El tema de hoy es formando vidas en valores, porque ser padre hoy en día es complicado. ¿Por qué digo que es complicado? Porque el mundo está sin valores, a un grado tal que actualmente nos enfrentamos a una crisis económica, moral, social, sexual y general. ¿Cómo nosotros tenemos que preparar a la iglesia para enfrentar este tiempo que vivimos? Quiero decir que traje 2 libros nuevos. Para preparar la iglesia en un aspecto muy importante: integridad y mayordomía bíblica. Este va a ser obligatorio para todos los miembros de la iglesia estudiarlo. Es la posición nuestra frente a la crisis económica y a la mayordomía y a la falta de integridad. Va a costar 30 lempiras, el costo, solamente lo que costó la impresión. No se gana nada. Pueden adquirirlo a la salida y la iglesia va a tener una cantidad para facilitártelo a las obras. Y también que es de lo que voy a hablar, enfrentando la ideología del género. Y le digo que ser padre hoy en día es difícil porque la iglesia no se ha ocupado de enseñarnos a cómo formar moral y espiritualmente a nuestros hijos. Y la juventud está en crisis. Y la familia está en crisis. Quiero que busquen en sus Biblias, vamos a buscar un poco de citas bíblicas, porque vamos a hablar de cómo restaurar los valores en familia. Proverbio capítulo 22 y versículo 6. Yo creo que la mayoría de los cristianos lo saben. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella.
instruye. Esa palabra instruye envuelve enseñar, formar, educar, transmitir, forjar un carácter cristiano. Nosotros definimos los valores en 3 grupos, o yo lo defino en 3 grupos. Los valores se llama ética, si lo estudiamos desde el punto de vista humano. Los valores se dividen en 3 grupos. Valores cívicos, la identidad nacional, los símbolos patrios, la historia, el patrimonio cultural. Eso es la educación cívica. Después, los valores morales que se encuentran en los mandamientos y estatutos. Mandamientos, los 10 mandamientos. Estatuto, las leyes bíblicas sobre la propiedad, los bienes, el sexo y la conducta entre las personas. Y después, los valores espirituales, que envuelve 2 principios: el temor a Dios y el culto a Dios. Valores cívicos, morales y espirituales. La pregunta es, ¿a quién le corresponde enseñar los valores cívicos? Bueno, al Estado, al país, es la identidad nacional. Si somos hondureños, tenemos que saber quién fue el Empira, cuándo se forjó la primera nación, el primer presidente. Muchos ni lo saben, y yo no soy hondureño y lo sé. Dionisio de Herrera. Saber la Constitución, saber el himno nacional. Eso es aspecto cívico, y esto le corresponde al Estado y también a los padres. Pero eso se da en la escuela, eso para la escuela. Los valores morales, ahí sí no puede el Estado intervenir. Es responsabilidad nuestra. Porque los valores morales es la que forjan el carácter de las personas. Y esto le pertenece a los padres. La formación moral y espiritual de los hijos es responsabilidad nuestra, tuya, en primer lugar. Así que esencialmente los padres son responsables de la formación moral y espiritual de sus hijos. Y, en segundo plano, la iglesia es responsable de formar a los hijos para educarlos en los caminos del Señor. Si somos cristianos en la iglesia, si fuera judío sería el rabino. Pero es la iglesia la responsable de educarlos a ustedes en cómo deben criar sus hijos dentro del esquema de los valores morales y espirituales. Entonces, si la iglesia tiene que preparar a los hijos y forjar un carácter, ¿sobre qué principio vamos a formar hijos en una sociedad sin valores donde le quieren enseñar que no tienen sexo, que nacieron sin género y que ellos pueden escoger lo que les dé la gana? Somos nosotros. Aquí nos vamos a ir a la palabra de Dios. Deuteronomio. ¿Cómo forjar el carácter moral y espiritual de nuestros hijos para que se enfrenten al mundo? Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 8. Y este pasaje sí lo quiero analizar bien, porque aquí está el factor determinante de cómo los padres tienen que preparar a sus hijos para enfrentarse a un mundo sin valores. Vamos a empezar con el versículo 1. Yo estoy leyendo la versión del 1909. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Fíjense que hay 3 cosas. Está aquí hablando de la enseñanza en 3 cosas: en mandamientos, la ley moral, estatuto,
la ley de convivencia y derecho que Jehová te da. Por lo tanto, los padres tienen que preparar a sus hijos. Y el versículo 2 va dando la forma en que lo debemos de enseñar. Lo primero que hay que enseñarle a los hijos es el temor a Dios. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Y voy a hacer una pauta no en mandamientos porque los conocen, son los 10 mandamientos. Estatutos. ¿Qué son los estatutos? Las leyes de higiene, las leyes sexuales, las leyes de convivencia, las leyes de posesión, la ley sobre paternidad, etcétera. ¿Saben que la Biblia nos enseña aún cómo tenemos que hacer pupú cuando estamos en el campo? ¿Sabían eso? Sí. Dios fue tan cuidadoso de formar el carácter y la conducta de su pueblo en el desierto que les enseñó hasta cómo defecar cuando estaban en el campo. Tenían que tener una estaca, cavar, abrir un hoyo, echar su excremento y después taparlo. Y dice, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que ando en medio de vosotros. Así que los estatutos son las normas de conducta sexual, de higiene y de convivencia que debemos seguir. Pero yo le pregunto, ¿cuándo se ha predicado en un púlpito cómo debe ser la vida sexual? ¿Cómo debe ser la menstruación? ¿Cómo hay que cuidar a la mujer en la menstruación? ¿Cómo cuidar a los hijos en sus deseos sexuales? ¿Cómo asearse? ¿Cómo formarles en esta área? ¿Qué es la relación de hombre con hombre, de hombre con animal? ¿Qué enseña la Biblia sobre esto en Levítico? Es deber nuestro enseñarle a nuestros hijos los mandamientos y los estatutos. Y sigue diciendo el texto, que yo te mando, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Y ahora vamos al versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Ahí está el secreto. Ponlo por obra, no es teoría, para que te vaya bien. Un país no puede prosperar si no pone por obra los principios de la palabra de Dios. Se habla de que Estados Unidos y Europa Occidental van a una quiebra económica. Y estoy seguro de ello, yo lo he predicado. Es más, tengo un libro que lo anunciaba. Vamos a una quiebra, porque el mundo se ha apartado de Dios para caer en la ambición, en la codicia y en las ideologías. Sigue diciendo, como te he dicho, Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Y repiten en el 4, oye Israel, nuestro Dios uno es. La esencia de que Dios es uno. Y después da la pauta a seguir para que estos principios de la ley moral y los estatutos se lleven a cabo. En el versículo 5, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Ahí está el secreto. Demostrarle a nuestros hijos que amamos a Dios. Porque ellos al fin y al cabo van a reproducir lo que yo haga y lo que yo diga. ¿Por qué tu hijo aprendió a hablar español? Porque tú hablaste español. El idioma, las costumbres, los hábitos y las reacciones la van a aprender de ti. Por eso ponla por obra. Obra como tú quieres que ellos sean. Porque al fin y al cabo tú eres el modelo que ellos deben seguir. Y después dice en el versículo 7, estas palabras las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos.
La enseñanza se repite. ¿Qué enseñanza? La ley y los estatutos. La ley y los estatutos. ¿Y cuándo le debo enseñar a mis hijos la ley y los estatutos? Dice, estando en tu casa. En tu casa. No en la iglesia. A los hijos se le educa en la palabra en la casa. La iglesia complementa lo que en la casa ejecutamos. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Si yo preguntara hoy, gracias que no voy a hacer el examen, pero ¿cuántos padres cuando su niña era pequeño iban a la cama a orar por ellos todas las noches? Hermanos, la enseñanza de la palabra es constante en los primeros 3 años de la vida del niño. Esa es la que va a marcar el futuro de tu hijo. Por eso habla mucho de repetir a tus hijos. Y no solamente se repiten, sino que se atan y se ponen de manifiesto en todo el quehacer de la familia. Por eso es que el milagro de la cultura judía, miren, los judíos tuvieron casi 2000 años esparcidos por todo el mundo, sin identidad nacional, mezclado en todos los países, con muchas culturas diferentes, pero nunca perdieron su identidad. En el año 1948 retornaron a su tierra y se convirtieron en la nación de Israel. ¿Cómo pudieron subsistir a las influencias de de casi 2000 años en el mundo, de otras culturas, sin contaminarse? Bueno, sencillo. Para un judío la palabra está presente en todo. Miren, esta Semana Santa, que en Honduras es la Semana Zángana, los judíos celebran la Pascua. Es la fiesta más grande de los judíos. Por eso es que el calendario gregoriano no funciona con la fiesta de Semana Santa. ¿Por qué? Porque la Semana Santa se planea de acuerdo al calendario judío. Por eso una vez se cae a principio de abril, otra vez a finales de marzo, otra vez a mediados de abril. ¿Y por qué cambia? Porque los judíos seguían por el sol y la luna y nosotros por el calendario gregoriano. Pero para los judíos esta semana es santa. Los judíos no se van a las playas, no se divierten. Se encierran en sus casas para celebrar la Pascua. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Entró a Jerusalén para celebrar la fiesta más grande de los judíos, la Pascua. ¿Y qué simboliza la Pascua? La liberación de Egipto. La marca de sangre en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esta semana los judíos se cierran en sus casas, guardan el Shabbat, ponen una mesa con pan y vino y ponen el Talmud y las escrituras y empiezan a leer los salmos, a tomar el pan y el vino y a orar con la familia. Y para colmo, le amarran a los niños una cajita en la frente y una en el brazo. Y dentro de esa cajita tiene la tabla de los 10 mandamientos. Y en los dinteles de la puerta pone la mudusa, una cosita con los mandamientos puestos que la besan cuando entran a las casas. Ellos tienen la palabra en todo lugar. Es más, hacen una fiesta con los niños. ¿Saben qué hacen? Esconden un poco de levadura para que los niños busquen la levadura y el que la encuentre le dan un premio. ¿Y sabe qué le enseñan? Que la levadura es lo que contamina y destruye la palabra. Toda la cultura judía está impregnada de la enseñanza de la palabra, en torno a la esencia de Dios, a la oración, a la lectura de la palabra y a guardar los mandamientos. Por eso ellos han podido subsistir 2000 años a todas las influencias negativas de un mundo corrupto sin contaminarse. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros? No le estamos enseñando a los miembros de nuestra iglesia,
ni a los padres, ni a los nuevos matrimonios, cómo deben enseñarle a sus hijos para protegerlo de las influencias externas de un mundo sin valores. Y ahora mira la pregunta: ¿a qué nos enfrentamos nosotros hoy en día cuando no proveemos a nuestros hijos valores morales y espirituales en su educación primaria? ¿A qué se enfrentan nuestros hijos? A un mundo que no tiene valor, donde le dicen que nacemos sin sexo. Y eso viene. Ustedes todos ustedes, los que tienen una identidad nueva, pueden demostrar que ya no aparece el sexo en la identidad. ¿Se han dado cuenta de eso? La identidad anterior decía masculino y femenino, pero ahora no aparece sexo. Claro, es mejor eliminar el sexo que poner 3, 4 símbolos, como una organización que dice ser cristiana, que le dio un formulario a nuestros jóvenes en el proyecto, donde dice género, masculino, femenino, desconocido o otro. No, binario no dice, no llegaron a este extremo. El próximo sí lo dirá, si poquito a poco lo van metiendo. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un mundo donde le están tratando de inculcar a nuestros niños por la televisión, por los dibujos animados, por las novelas, por los videojuegos, por las redes sociales, que hay géneros y que tú escoges el sexo que te dé la gana? Mire, yo me pongo a pensar, una vez fui a un manicomio y cuando entré me encontré unos cuantos locos. ¿Y tú quién eres? Yo soy Simón Bolívar. ¿Y tú? Napoleón Bonaparte. Y me encontré a un hombre. ¿Y tú? María Antonieta. Y estaban ahí porque estaban locos. Pero ahora en España se aprobó la ley trans. Si un hombre quiere sentirse que es mujer, solo tiene que ir al registro de las personas y decir: hey, ya no soy hombre, ponme que soy mujer. Y aunque no sea transvesti ni homosexual, ni tenga pinta de mujer, se puede hacer mujer porque le dio la gana. ¿Qué mundo más loco este? Decir a un niño que tiene derecho a escoger el sexo que quiera, porque el sexo es un gusto. No, es una ley biológica. Está impregnado en tus células de ADN hasta en los huesos, y podrás morirte y pasar 100 años y coger tu hueso, examinarlo y determinar que eres hombre o mujer. Pero ¿qué ocurre? Lo que dice la palabra de Dios. Quiero que busquemos un pasaje bíblico que muchos lo conocen porque está de moda hoy en día en las redes sociales. Isaías capítulo 5 versículo 20. Es el clamor de Isaías frente a una sociedad destruida por los antivalores. ¡Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que dicen que no hay sexo, que cada cual escoge lo que quiere, que tú puedes adaptarte a tu gusto, violando las leyes naturales. Y tratan de enseñarle a los niños que ellos tienen derecho a escoger el sexo. Es más, en Australia, cuando nace el niño, puede declarar sexo indefinido, para que el niño cuando crezca escoja si quiere ser hembra o macho, aunque haya nacido macho o hembra. Es un mundo completamente loco. Dice la nueva ideología que el niño tiene derecho a escoger lo que quiere, o el padre le puede decir: tú eres lo que quieres. Miraba un comentario que me mandaron: papá, yo quiero ser Superman. Tenía 7 años. Bien, hijo mío, te voy a comprar una capa y un traje. Y ahora papá, quiero hacer como Superman. Bien, súbete en el 3er piso y tírate. Hermano, no podemos ser lo que queremos ser. Somos lo que somos.
Y eso nadie lo puede cambiar. Pero hoy, como padres, tenemos que enfrentarnos a 3 grandes peligros para nuestros hijos. El primer peligro, la tecnología. Estamos creando una pila de imbéciles. Los padres, para quitarse de arriba a los hijos y que no les molesten, le compran una tableta, le dan un celular y lo dejan hacer lo que quieren. ¿Sabe? Ayer miraba un documental donde en China comunista, todas las redes sociales para los niños solo le permiten conectarse 40 minutos al día y ya no pueden conectarse. Cosa. Pero nosotros, ¿qué? El niño ya, miren, es que cosa que una vez me encontré un señor en una iglesia con un niño de 9 años y le dije, mire, busque el culto por Facebook. ¿Y cómo se hace eso? Y el niño, a ver, dame papá, te voy a enseñar cómo se hace. Y el niño le conectó. Una persona me dijo, hermano, manda un mensaje por WhatsApp. No, yo no lo sé hacer, mi nieto lo va a hacer. ¿Y cuántos años tiene tu nieto? 7 años. Estamos arruinando a nuestros hijos con la tecnología y debemos no impedir que aprendan tecnología, sino frenar el consumo excesivo de tecnología porque los va a hacer imbéciles. Igual que la televisión. El segundo grande peligro que tenemos es la violencia. Consumimos demasiada violencia en los niños. Muñequitos, películas, series, donde la violencia está al orden del día. Videojuegos tan violentos que hasta la sangre corre. Y los niños de 12, 13, 14 años están enganchados en este sistema. Por eso vivimos en un mundo tan violento. Y la tercera cosa que tenemos que preparar a nuestros hijos es las ideologías. Y entre ellas la más peligrosa es la del género, que enseña, tú eres lo que quieras ser. No, tú no eres lo que quieras ser. Tú eres para lo cual Dios te ha creado. No podemos permitir que la ideología invada a nuestros hijos porque ignoren la biología. Y aquí tiene la iglesia un papel muy importante. En Honduras, como van las cosas, quizás pronto habrá una cartilla de el género en las escuelas públicas y privadas impositiva. Y eso viene. La única manera de frenarlo es que los padres sepan educar a sus hijos en la biología para contrarrestar la ideología. Lo que somos no lo define la idea que yo tenga, lo define la naturaleza que yo tengo. La ideología es una idea lógica que no se le puede imponer a nadie. La biología no es una idea lógica, es una ley biológica irrefutable por la cual todos estamos aquí. Las teorías se pueden contrarrestar, la ciencia no se puede contrarrestar. Las suposiciones no se pueden imponer. La ley biológica sí se debe imponer. Entonces el deber de los padres es educar a sus hijos en los que nos da la palabra de Dios. ¿Y cuál es el principio de la ideología? Que tú escoges lo que quieres ser. Pero ¿cuál es el principio de la biología? Génesis 1:27. Ese es el principio de la biología. Y hasta ahora no han podido separar de los cromosomas
el gen que define el sexo, y manipularlo para antes de nacer poder manipularte genéticamente para que tú seas lo contrario de lo que aparentemente el gen determina que tú debes de ser. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y esto no lo puede borrar el Estado con una ley. No puede ser negado por la ideología y debe ser enseñado en las iglesias para que los padres en sus casas eduquen a sus hijos. Este tema, hermano, de la ideología es una grave amenaza para la salud espiritual de nuestra familia. Si el Estado nos obliga o nos quiere llevar a educar a nuestros hijos en ideología, usted tiene el derecho de decir que no. Primero, porque la Constitución dice que tú eres el responsable de tus hijos hasta los 18 años. Tú tienes la patria potestad sobre ellos. Y hay área en que el Estado no puede invadir tu vida, la moral y tus principios de fe. La libertad de conciencia. No debemos permitir que ninguna imposición contraria a lo que la Biblia dice sea acatada o aceptada por la iglesia. ¿Qué hacer cuando nos traten de imponer algo contrario a la palabra? ¿Qué hacer? La respuesta está en Hechos 5:29. ¿Qué hacer cuando me imponen algo contrario a lo que Dios ordena? ¿Qué hacer? Hechos 5:29. Y respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿cómo debemos enfrentarnos a la imposición de los antivalores? ¿Cómo debemos enfrentarnos a la imposición de lo inmoral, del género? ¿Cómo? Voy a dar la última cita. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:15, nos dice cómo debemos enfrentarnos a toda imposición que rompa con la doctrina de la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. 1 de Pedro 3:15. Sino santificaos al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que tenemos que estar preparados para dar respuesta con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Los que no piensen como yo tienen que ser respetados. Cada uno tiene el derecho de hacer con su vida lo que le dé la gana. Si una persona quiere cambiarse el nombre y decir que es una vaca, amén, que sea una vaca. Que se siente que es Tarzán, que sea Tarzán. Que quiera hacer con su vida lo que le dé la gana, es su problema. Lo debo respetar. Las ideas se respetan, pero no se imponen. De la misma manera que tú tienes una idea de algo que para mí es absurdo o ilógico, yo tengo una idea de lo que para mí es lógico y correcto. Con tal de que tu idea no me la imponga a mí, yo te respeto. Tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Pero eso sí, no invada mi hogar, ni mi familia, ni me imponga como cultura lo que tú consideras que es valedero. Esa debe ser la respuesta. No debemos despreciar a los trans. No debemos despreciar al que se siente que es Superman o tiene complejo de vaca o de perro. Hay que respetarlo con su gusto.
Es su gusto. Pero lo que no podemos permitir es que ese gusto me lo imponga a mí. Los gustos es eso, gusto. Si a ti te gusta el queso y a mí no me gusta, cómete tú el queso, pero a mí no me obligues a comerlo. Haz lo que tú quieras con tu vida. Al fin y al cabo, cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Pero no impongas tus ideas a mi conducta. Y si en algún momento nos quieren imponer algo que choque con la palabra o no tenga argumento correcto, dice la Biblia que con mansedumbre y reverencia lo confrontemos, dando fe de la esperanza que hay en nosotros. Viene un tiempo difícil, hermano. Por eso yo hice este libro. Debe estudiarlo para que tenga argumentos para educar a tu hijo. Debe prepararte la economía para enfrentar lo que viene. No podemos mantener una iglesia recibiendo sermones dominicales que los entretienen y los hacen decir amén. No. Tenemos que trabajar con la iglesia para formar un carácter. Como dice aquí, un carácter que nos haga un varón perfecto a la estatura de la medida de Cristo. Para que nuestros hijos, cuando se enfrenten a ese mundo sin valores, porque no lo puedo aislar del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios no pide que lo quitemos del mundo, sino que nos guardemos del mal. Prepararlos para que cuando salgan allá afuera, tengan las armas espirituales y también técnicas para defender la esperanza que hay en nosotros. Tenemos argumentos para defender nuestros valores, muchos argumentos. La ciencia nos apoya. Lo único que nos hace falta es tener valor y conocer los principios de la palabra. Así que en esta Semana Santa, eduque a sus hijos en los valores. Aprovéchelo para ministrarles y preparémoslos, porque lo que nos espera es terrible. Solo así podremos salir adelante.